A lo largo de la historia, los camiones han sido testigos de grandes avances tecnológicos, pero también han cargado con funciones que hoy consideraríamos peligrosas. En su momento, fueron soluciones ingeniosas, incluso necesarias, pero con el tiempo demostraron ser riesgosas para los conductores y quienes los rodeaban. En este video, vamos a dar un vistazo a aquellas funciones de los camiones antiguos que desaparecieron, no por moda, sino por seguridad. ¿Te atreves a conocerlas? Volantes que parecían del futuro, pero eran un dolor de cabeza. En pleno auge de la era espacial, cuando el mundo soñaba con cohetes, satélites y viajes interplanetarios, los diseñadores automotrices también se dejaron llevar por esa fiebre futurista. Durante los años 50 y 60, surgieron ideas tan atrevidas como los volantes en forma de mariposa o semicirculares, y no solo en autos deportivos, sino también en algunos camiones experimentales. ¿Te imaginas conducir un monstruo de carretera con un volante que parece sacado de una nave espacial? La idea era audaz: eliminar la parte superior del aro para mejorar la visibilidad del tablero y darle un aire de innovación al interior. Y aunque visualmente eran impactantes, la realidad del camino no fue tan amable. Esos volantes extraños resultaron incómodos en viajes largos y poco prácticos en maniobras que exigían rapidez y precisión. No pasaron muchos años antes de que la industria regresara al confiable y redondo volante de toda la vida. Lo que comenzó como una revolución terminó siendo una anécdota para el museo. Espejos tan largos que parecían alas. En los años 60 y 70, ver un Kenworth WE900 o un Peterbilt 359 sin esos enormes espejos laterales de brazo largo era casi imposible. Eran una insignia de estilo, pero también una necesidad para los camioneros que transportaban remolques eternos por las autopistas. Gracias a esos brazos metálicos extendidos, el conductor podía ver todo lo que ocurría a su alrededor, desde los costados del camión hasta el último eje del remolque. Pero estos espejos no solo cumplían una función práctica, se convirtieron en parte del carácter visual del camión. Camiones como el Mack R Series o el International 9800 lucían imponentes con esos brazos sobresalientes, dándoles un aire agresivo que enamoraba a los fanáticos del transporte pesado. El problema vino después. En ciudades, calles estrechas o tráfico denso, estos espejos eran imanes para los golpes y para los accidentes. Hoy, esos brazos largos han sido reemplazados por soluciones más modernas como cámaras y sensores, incluso sistemas de visión de 360 grados que ofrecen mejor visibilidad sin ocupar espacio extra. Una evolución que demostró que la estética no tiene por qué estar reñida con la seguridad. Palancas que parecían palos de escoba, pero eran poder absoluto. Si alguna vez viste un Mack R Series o un Kenworth W900 de los años 70, probablemente notaste algo difícil de ignorar. Una palanca de cambios que parecía no tener fin. Salía desde el suelo y llegaba hasta casi el parabrisas. Estas palancas extra largas no eran solo decoración. Eran herramientas de trabajo que permitían cambiar entre más de una docena de marchas con precisión. Y sí, en una época donde la transmisión automatizada era solo un sueño, estas palancas representaban dominio, fuerza y control absoluto sobre la máquina. El conductor se sentía como el capitán de un barco gigante, con una mano sobre el mando que guiaba toneladas de acero. Pero claro, no todo era gloria. Esas palancas eran tan largas que, en situaciones de emergencia o tráfico pesado,
resultaban más un estorbo que una ayuda. Cambiar de marcha exigía un esfuerzo y coordinación nada simples. La llegada de las transmisiones automáticas trajo alivio. Hoy, los camiones modernos usan sistemas compactos, seguros y eficientes que permiten enfocarse más en la conducción que en el esfuerzo físico. Emblemas metálicos afilados. Orgullo con filo. Durante las décadas de 1950 a 1970, los camiones no solo eran potentes, también tenían actitud. ¿Y cómo la mostraban? A través de emblemas metálicos que sobresalían como insignias de guerra. El Bulldog de Mack, los logos tridimensionales de Peterbilt o Freightliner. Todos eran símbolos de poder, fiabilidad y estilo. Estos emblemas estaban hechos de metales resistentes y brillaban como trofeos al sol. Eran detalles que transmitían orgullo de marca y solidez mecánica. Pero también tenían un lado oscuro. En caso de accidente, sus bordes afilados y estructura rígida podían convertirse en verdaderas armas, causando heridas graves a peatones o daños considerables a otros vehículos. Por eso, con la evolución de las normas de seguridad, estos emblemas fueron suavizándose hasta convertirse en versiones más seguras, hechas de plástico y materiales flexibles. Hoy, los originales se consideran piezas de colección, reliquias que nos recuerdan una época donde la estética y el riesgo iban de la mano. Camiones sin morro. Cuando la seguridad era el sacrificio. Durante casi 3 décadas, los famosos camiones cab over, cabinas adelantadas, dominaron las carreteras, especialmente en Europa. Eran prácticos, maniobrables y permitían aprovechar al máximo el espacio de carga. La clave: no tener morro. El conductor se sentaba justo encima del motor, lo que acortaba la longitud total del vehículo. Así, camiones como el Pegaso Comet, el Barreiros Azor o los Berliet franceses se convirtieron en reyes del transporte urbano e interurbano. Pero esa practicidad tenía un costo muy alto: la seguridad del conductor. En caso de choque frontal, no había morro que absorbiera el impacto. El golpe iba directo a la cabina. A medida que las regulaciones de seguridad se volvieron más exigentes en los años 90, el diseño tuvo que evolucionar. Hoy, los camiones cab over no han desaparecido, pero sí han sido rediseñados para incorporar zonas de deformación y estructuras que protegen mucho mejor al conductor. Un ejemplo claro de cómo la eficiencia no puede ir por encima de la vida. Los tubos de escape verticales, el rugido que definió una época. Hubo una época dorada del transporte pesado en la que bastaba con ver un camión a lo lejos para saber si era un verdadero ícono. Y muchas veces, lo que delataba su estirpe no era solo su silueta imponente, sino el par de tubos de escape que se alzaban majestuosos detrás de la cabina. Sí, estamos hablando de los legendarios tubos de escape verticales dobles, una marca registrada de gigantes como el Kenworth W900 y el Peterbilt 379. Durante los años 60 y 70, estos tubos no eran simplemente una salida de gases, eran una declaración de carácter. Se elevaban como chimeneas cromadas, ligeramente inclinadas hacia atrás, liberando el rugido del motor hacia el cielo, lejos del suelo, lejos del remolque, lejos de todo lo común. Su diseño tenía un propósito funcional claro: mantener los gases tóxicos lejos de los operadores, mejorar la visibilidad al remolcar cargas voluminosas y, claro, evitar que peatones o incluso otros vehículos quedaran envueltos en una nube de humo.
Pero lo que realmente los hizo inolvidables no fue su funcionalidad, sino su presencia. En una época en la que los camioneros comenzaban a personalizar sus máquinas como verdaderas extensiones de sí mismos, los tubos de escape verticales se convirtieron en símbolo de potencia y estilo. En las ferias de camiones y concursos de personalización, eran como una corona de acero brillante que distinguía a los reyes de la carretera. Sin embargo, todo ícono tiene su lado oscuro. Con el tiempo, estos tubos verticales comenzaron a ser cuestionados, no por su estética, sino por los riesgos que implicaban. Al estar tan cerca de la cabina, los gases calientes, y en ocasiones tóxicos como el monóxido de carbono, representaban una amenaza real para los ocupantes. En accidentes, el riesgo de incendio aumentaba considerablemente si el escape resultaba dañado, o los gases entraban en contacto con superficies calientes o inflamables. Y como era de esperarse, la evolución no perdona. Las nuevas normativas ambientales y de seguridad obligaron a dejar atrás este diseño tan amado. Los sistemas de escape se volvieron más discretos, laterales o incluso escondidos, privilegiando la eficiencia y la protección del conductor. Hoy, los tubos verticales dobles sobreviven como piezas nostálgicas, adornando camiones clásicos que siguen robándose miradas en exposiciones y carreteras, recordándonos que alguna vez los motores gritaban hacia el cielo. Ventanas al pasado, el curioso legado de los parabrisas deslizantes. Antes de que el aire acondicionado fuera un estándar hasta en los autos más modestos, los camioneros tenían que buscar soluciones ingeniosas para sobrevivir a los calores sofocantes del asfalto. Y una de las más curiosas, y hoy casi olvidadas, fueron los parabrisas deslizantes o abatibles. Imagina ir manejando durante horas bajo el sol, sin una gota de brisa en la cabina. Entonces, simplemente desbloqueas el parabrisas, lo deslizas o lo abates hacia afuera. Y una corriente de aire fresco atraviesa la cabina, renovando no solo el ambiente, sino también el ánimo del conductor. Este tipo de parabrisas fue toda una revolución durante los años 50, 60 y 70. En modelos como el Ebro B45 en España o el Lancia Esagama en Italia, eran una característica tan esencial como el volante. No solo ofrecían ventilación sin depender de complejos sistemas mecánicos, sino que también contribuían a mejorar la visibilidad, eliminando empañamientos y generando circulación de aire. Pero como toda genialidad artesanal, no estaba exenta de fallos. Estos parabrisas no ofrecían la misma resistencia estructural que los modelos fijos, y en caso de colisión podían soltarse o incluso salir volando, con consecuencias potencialmente graves. Además, no sellaban del todo bien. Polvo, lluvia e incluso bichos podían colarse sin pedir permiso, lo que convertía cualquier tormenta en una experiencia poco agradable. Con el avance de la tecnología, llegaron los aires acondicionados, las cabinas selladas, los cristales reforzados, y los parabrisas deslizantes fueron desapareciendo poco a poco. Hoy, son una rareza que solo vemos en vehículos clásicos o restauraciones muy fieles, como un guiño nostálgico a una era en la que la funcionalidad y la creatividad iban de la mano, aunque a veces a costa de la seguridad. Conclusión: cuando el pasado ruge en cada kilómetro. Mirar hacia atrás en la historia de los camiones es descubrir un universo lleno de soluciones ingeniosas, detalles estéticos con alma y una pasión por la carretera que iba más allá de la tecnología. Desde los tubos de escape que se alzaban como torres, hasta parabrisas que se abrían como ventanas al viento,
Cada uno de estos elementos nos cuenta algo sobre los camioneros de aquella época. Su deseo de libertad, de estilo, de eficiencia a su manera. Hoy, vivimos en una era donde todo se calcula al milímetro, donde la eficiencia manda y la seguridad es prioridad. Pero no podemos negar que hay algo profundamente humano en esas piezas que ya no se fabrican. Porque no solo eran partes de un camión, eran parte de una forma de vida. ¿Y tú, también crees que algunas de estas características deberían volver? ¿Qué parte de esta historia te parece más fascinante? Si te ha gustado y eres un apasionado del mundo de los camiones, seguro este te encantará. No olvides darle like, comentar y suscribirte para no perderte ningún video de estos gigantes de la carretera.